Ella tiene su media hora, sí, sus 30 minutos para hacer la exposición, y una vez que finaliza de hacer la exposición oral, lo que el jurado va a pasar a hacer es la devolución,
¿sí? En eso no tienen un orden ni tampoco tienen un tiempo, pueden tomarse el tiempo que necesiten para hacerle la devolución y conversar con ella. Y cuando tengan ya la evaluación oral terminada, lo que le vamos a pedir a Eugenia es que se retire de la sala virtual para que el jurado pueda proceder a hacer el acta, ¿sí? Lo que sería la evaluación escrita con la calificación y demás. En ese caso, tanto el director como el codirector se pueden quedar en esa instancia, tienen voz pero no tienen voto, ¿sí? Pero bueno, si no tienen ningún problema el jurado en que ellos se puedan quedar por alguna sugerencia o alguna consulta que tengan, se quedan, si no, también se retiran, o si no quieren estar ahí también, se retiran de la sala, y cuando tienen el dictamen terminado, los llamamos para que ingresen, leemos el acta y damos por terminada la defensa, ¿sí? Si tienen alguna duda, cualquier cosa, estamos acá conectados, así que nos consultan. Pero bueno, cuando quieras arrancar, Eugenia, es todo tuyo, mucha suerte. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer al tribunal por haber aceptado evaluar esta tesis. Su lectura atenta y sus devoluciones han sido una oportunidad para reflexionar sobre el trabajo realizado. Además, quiero agradecer a mi director, Daniel Jones, y a mi codirector, Gonzalo Zubia, quienes me orientaron y acompañaron durante este proceso. Agradecerle a Cecilia Canevari, mi directora de beca doctoral, y al CONICET, organismo que me otorgó dicha beca. En este contexto, considero fundamental defender el rol de los organismos estatales de ciencia y técnica y de la universidad pública, hoy amenazados por políticas de ajuste y de financiamiento. En este sentido, mi más profundo agradecimiento a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde también realicé mis estudios de grado, y al Instituto de Estudios para el Desarrollo Social, el cual es mi sede de trabajo. Asimismo, quiero agradecerle a la UNCI, donde cursé la maestría en Ciencias Sociales y Humanidades, que me brindó herramientas valiosas para la realización de esta investigación. Por último, y no menos importante, agradecer a mis afectos que me acompañaron en este proceso y a todas las personas entrevistadas que desinteresadamente me brindaron sus testimonios. A continuación, presentaré brevemente las preguntas, objetivos, metodología y ejes teóricos de la investigación, y luego me explayaré en el análisis de los hallazgos principales de la tesis. Bien, las preguntas centrales que han guiado esta investigación parten de indagar acerca de la manera en que los cambios en la Agenda Nacional de Derechos Humanos y Diversidad Sexual influyeron en las oportunidades de organización colectiva del movimiento travesti trans en Santiago del Estero. En este sentido, nos preguntamos cuáles fueron las condiciones de posibilidad locales y nacionales en el contexto de la desarticulación del aparato juarista para la generación de oportunidades de organización colectiva y del colectivo travesti trans en Santiago del Estero, de qué manera emergió y se organizó Diversidad Valiente santiagueña a partir de la acción colectiva de las personas travestis trans feminizadas, qué incidencia tuvieron las demandas y estrategias de Divas en la agenda de gobierno local entre 2003 y 2019. También me interesó indagar cómo las condiciones locales y las articulaciones con actores institucionales moldearon este proceso de movilización. Esta tesis tiene como objetivo general analizar el proceso de organización de Divas a partir de la acción colectiva de las personas travestis transfeminizadas, orientadas a la incorporación de un conjunto de demandas en la agenda de gobierno local desde el año 2003 hasta el 2019 en Santiago del Estero. Bien, en cuanto al abordaje teórico para el análisis de Divas como movimiento social, en la tesis se trabajó con una serie de grandes enfoques. Por un lado, desde la sociología de los movimientos sociales se retomaron conceptos como estructura de oportunidades políticas, repertorios de acción colectiva, influencia del entorno político institucional y construcción de identidad colectiva. Por otro lado, desde el enfoque de las políticas públicas se puso énfasis en la construcción de agenda para comprender cómo ciertos problemas adquieren visibilidad, qué actores intervienen en su definición y qué factores inciden en su transformación en políticas concretas. A estos enfoques se sumó una perspectiva de género entendida no solo como un marco para analizar las formas en que las identidades travestis y transfeminizadas han sido históricamente marginadas por un sistema patriarcal que sanciona a quienes se apartan de la cis-heteronormatividad, sino también como un principio que orientó la construcción misma del objeto de estudio. Esta perspectiva permitió problematizar las preguntas de investigación, revisar críticamente los materiales teóricos, reconociendo que toda producción de conocimiento implica una posición situada.
Así fue posible comprender las demandas del colectivo no solo como reclamos por derechos formales, sino como parte de un proceso de lucha por reconocimiento y reparación en un contexto de exclusión estructural. En esta diapositiva presento el abordaje metodológico de la investigación a partir de una línea del tiempo, con el objetivo de mostrar la continuidad e interacción entre las distintas técnicas utilizadas y no como fragmentos aislados. La idea es visibilizar el proceso como un trabajo integral, en el que las instancias de observación de campo, entrevistas y análisis de archivos se retroalimentaron de manera constante. Para analizar el proceso de organización de DIVA se utilizó una estrategia metodológica cualitativa con un diseño flexible que me permitió articular trabajo de campo, construcción teórica y elaboración de categorías analíticas emergentes. El recorte temporal de la tesis abarca de 2003 a 2019. Este periodo se define, por un lado, por la coyuntura clave de 2003, que sería el fin del juarismo, la intervención federal y el inicio del Frente Cívico, que abrió oportunidades políticas para el surgimiento del movimiento travesti trans en la provincia. Por otro lado, se extiende hasta 2019 para analizar cómo leyes fundamentales como la ESI, el matrimonio igualitario y la identidad de género fueron apropiadas en el contexto local y cómo influyeron en las estrategias y repertorios de acción de DIVAS, identificando avances, tensiones y límites en el acceso a derechos. En la línea de tiempo se distinguen varios momentos de trabajo de campo y archivo. Entre 2014 y 2018 se realizó una inmersión etnográfica con observación participante en la sede que DIVAS comparte con ATA, junto con 4 entrevistas en profundidad de integrantes travestis trans. Estas instancias me han permitido comprender desde adentro los repertorios de acción y procesos históricos de la organización. Posteriormente, entre 2023 y 2024, se sumaron 7 nuevas entrevistas, 5 integrantes travestis trans y 12 informantes clave cisgénero. Estas entrevistas aportaron datos sobre alianzas, desafíos y negociaciones políticas y permitieron una visión longitudinal sobre los cambios y continuidades de la organización. A lo largo de 2022 y 2024, las observaciones participantes no ampliaron el recorte temporal del estudio, pero sí han enriquecido la interpretación del periodo 2003-2019, vinculando el pasado con las prácticas actuales. En cuanto al análisis hemerográfico, marcado en verde en la línea del tiempo, esta fase se desarrolló de manera paralela y en interacción con las demás instancias de la investigación. El relevamiento y la selección de materiales se realizaron principalmente durante 2023 a partir de diversas fuentes. Un recurso central ha sido el archivo de la memoria LGBTIQ+ de Santiago del Estero, del cual formo parte. Este espacio busca preservar las vivencias del colectivo LGBT+ en la provincia y recuperar memorias históricamente invisibilizadas. Desde mi rol como activista, participé también en la sistematización de fotografías y en la creación de un archivo propio de noticias de medios gráficos locales. Lo digo en tiempo pasado porque ante la crisis actual y la pérdida de poder adquisitivo de las becas, el pluriempleo se volvió una necesidad que dificulta sostener estos espacios militantes ad honorem. Complementé este trabajo con la hemeroteca de la Biblioteca 9 de Julio, lo que fortaleció el acervo documental del archivo por un lado y a la vez me ha permitido seleccionar materiales relevantes para esta tesis. En una primera etapa me he centrado en 2006-2008, en pleno debate por la modificación del Código de Faltas y la primera Marcha del Orgullo. En esta instancia también fue fundamental el archivo de noticias de AMAR, que resultó clave para complementar y esclarecer las alianzas entre las organizaciones. Luego me enfoqué en la búsqueda entre 2009 y 2013 a partir de fechas que surgieron en las entrevistas, rastreando eventos como las campañas por el matrimonio igualitario, la identidad de género y la creación de la primera oficina de la diversidad en la ciudad de La Banda. En la revisión de archivos digitales sobre memorias sexogenéricas en Argentina, accedí al programa de memorias políticas feministas y sexogenéricas del CEDINSI, donde encontré una de las fotografías más significativas para esta investigación. Luisa, referente de DIVAS, brindando capacitación a personal policial. Esta imagen condensa avances logrados gracias a la militancia que impulsó la modificación del Código de Faltas. A medida que avanzaba en la reconstrucción histórica de las luchas del colectivo travesti trans en Santiago, reconocí que muchas de las acciones, demandas y memorias que narraba como investigadora eran también las que sosteníamos cotidianamente desde el archivo en actividades de difusión, preservación y militancia.
Esta superposición de roles me enfrentó a desafíos vinculados a la selección del material y a la forma de representar las experiencias de las referentas, por lo que ha sido fundamental un ejercicio sostenido de reflexividad. En términos metodológicos, este involucramiento exige vigilancia constante para evitar que el compromiso afectivo opacara la complejidad del análisis. Lejos de ser una limitación, fortaleció el proceso al permitir el acceso a materiales inéditos, establecer vínculos de confianza y vivir con las referentas la politicidad de lo cotidiano, asumiendo la responsabilidad de producir conocimiento situado, comprometido y útil para la comunidad. En síntesis, la línea de tiempo refleja cómo las técnicas no fueron momentos aislados, sino partes de un proceso continuo, complementario y de largo plazo. Bien, en cuanto a los principales resultados, también elaboró una línea de tiempo, pero con algunas fotografías que son las más representativas, y aquí está la que les comentaba sobre esta instancia de Luisa como capacitadora de la fuerza policial, que históricamente la humillaba, las criminalizaba, y una vez que se modifica el código, son ellas, las militantes, quienes van a capacitar a la fuerza policial. Bueno, entonces la primera etapa incluye 2006-2008, se centró en la lucha por la descriminalización de las identidades de género y la modificación del código de faltas a través de alianzas estratégicas con ATA y con AMAR. La segunda etapa, 2009-2012, aborda el reconocimiento social y político logrando la personería jurídica de IVAS en 2011 y participando activamente en las campañas por la ley de matrimonio igualitario y la identidad de género. Finalmente, la tercera etapa se enfocó en garantizar el acceso efectivo a derechos mediante acciones como la creación del primer consultorio inclusivo para la diversidad afectivo-sexual y la gestión de terminalidad educativa para las travestis trans, así como también el inicio de trámites para acceso a viviendas sociales. Bien, en cuanto a la primera etapa, si bien delimito el inicio de la primera etapa en 2006, a partir de las acciones colectivas desplegadas por DIVAS, resulta necesario retroceder brevemente para comprender el contexto de surgimiento. Santiago del Estero estuvo gobernada por Carlos Juárez, que a lo largo de su trayectoria política fue 20 años gobernador y 13 senador nacional por la provincia. Es decir, que desde 1949 en adelante no hubo año de gobierno democrático en la Argentina en que Juárez no fuera una o la otra cosa. Los distintos gobiernos juaristas se caracterizaron por un estricto control en los medios de comunicación, así como por la fuerte presencia de dos áreas de las fuerzas de seguridad. Por una parte, el Departamento de Informaciones Policiales, el DIP, y la Fuerza Policial por otra. El DIP llevó a cabo secuestros, detenciones ilegales y desapariciones forzadas, lo que consolidó una estructura represiva que trascendía lo estrictamente político. En tanto que la violencia ejercida por la fuerza policial también se configuró como una política de regulación sexual a partir del monitoreo y la vigilancia sobre los cuerpos que se apartaban del canon de la cis heteronormatividad. En este sentido, la policía contó con la habilitación para actuar sin orden judicial a partir de los edictos policiales vigentes. Con la llegada de la intervención federal en 2004, se configura una ventana de oportunidades para el surgimiento de organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, ATA surge en ese año como la primera sede de la red nacional en el interior del país. Estaba conformada por travestis trans y por gays, pero debido a tensiones internas con la red nacional que no contemplaba el involucramiento en la asociación de otras autopercepciones que no fuesen lo travesti y lo trans, y ante también la necesidad de las referentes locales de obtener una personería jurídica propia para concursar por el financiamiento internacional, es que decidieron conformar Diversidad Valiente Santiagueña como una apuesta por construir una identidad política propia y como una alternativa para garantizar el reconocimiento y la participación de todas las identidades del colectivo LGBT+. Si bien en este periodo se dieron oportunidades para la organización, la represión sistemática se mantuvo en tanto que el Código de Faltas, que estaba vigente desde 1953, habilitaba a la policía a perseguir, criminalizar, humillar y hostigar a quienes se vestían con ropa del sexo opuesto y a quienes se dedicaban al comercio sexual.
Las primeras acciones colectivas realizadas por Divas en articulación con ATA y AMAR fueron las estrategias de prevención del VIH a través de un voluntariado llevado a cabo en 2004 y 2007, entre esos años, en uno de los hospitales más importantes de la provincia. En este contexto se producen las primeras articulaciones con organismos estatales como el Ministerio de Salud y Desarrollo Social a partir de la distribución de preservativos y campañas de sensibilización. Esta estrategia ya había sido implementada en la década del 90 por organizaciones de la diversidad sexual en Buenos Aires, en el contexto de la crisis sanitaria generada por el VIH-Sida. Sin embargo, en Santiago, gobernada por el juarismo en esa época, los derechos sexuales y reproductivos no formaban parte de la agenda de gobierno y la diversidad sexual era invisibilizada y sancionada social e institucionalmente. Asimismo, las infecciones de transmisión sexual no recibían una atención prioritaria en las políticas de salud pública. Entre el periodo 2006 a 2008 se produce el debate por la modificación del Código de Faltas en Santiago en un contexto nacional en el que el gobierno kirchnerista, por medio del INADI, promovió una política de derechos humanos, lo que contribuyó a que en diferentes provincias se produzcan modificaciones en los códigos contravencionales. En este sentido, Divas, en articulación con ATA y AMAR, llevaron a cabo diversas estrategias de acción colectiva para disputar y redefinir quiénes pueden hacer uso y disponer del espacio público. Entre las estrategias se destacan el lobby parlamentario, el desarrollo de políticas de visibilidad a partir de la aparición en los medios de comunicación, no solo para denunciar el hostigamiento y la violencia policial, sino también para exigir el reconocimiento por parte del gobierno provincial. En este marco, en 2007, se llevó a cabo la primera Marcha del Orgullo como una estrategia para visibilizar por primera vez en el espacio público las demandas del colectivo travesti trans en articulación, de nuevo, con ATA y AMAR. Esta marcha tuvo como objetivo disputar sentidos, construir legitimidad y exigir el fin de la criminalización. En 2008 finalmente se produce la modificación del código, lo que significó un logro histórico para el colectivo travestis trans en Santiago al eliminar una herramienta que durante décadas legitimó el hostigamiento policial. Sin embargo, este cambio normativo no implicó la erradicación inmediata de las prácticas discriminatorias, lo que llevó a Divas a replantear sus estrategias de lucha en los años siguientes, combinando la defensa de sus derechos con nuevas formas de articulación política y social. En esta etapa, en la segunda, la organización profundizó sus redes de articulación y fortaleció la presencia en la agenda pública santiagueña. Durante esta etapa, Divas amplió sus repertorios de acción colectiva, que incluyeron desde intervenciones en el espacio público y capacitaciones institucionales a la fuerza policial, hasta el uso del arte como herramienta de transformación social. La obra de teatro Días de Libertad se destacó como una estrategia innovadora de acción colectiva al combinar la sensibilización con la denuncia en un formato accesible para distintos públicos. Al relatar las experiencias de las personas travestis trans durante los carnavales santiagueños, la obra disputó narrativas y visibilizó las condiciones de vida del colectivo en la provincia, generando un impacto cultural y político. Asimismo, en el marco de la lucha por la sanción de la ley de matrimonio igualitario, las estrategias de acción colectiva nacionales fueron adaptadas a la realidad provincial. Si bien Divas tuvo un rol activo en la promoción tanto de esta ley como de la ley de identidad de género, el contexto santiagueño presentó desafíos particulares que demandaron estrategias específicas. Frente a un escenario de fuerte resistencia social y política, la organización desplegó una serie de acciones que incluyeron la recolección de firmas, la ocupación del espacio público y el trabajo con actores políticos clave, como una senadora y el secretario de Derechos Humanos de la provincia. Estas tácticas permitieron legitimar las demandas del colectivo en una provincia tradicionalmente conservadora y evidenciaron la capacidad de la organización para incidir en la arena política local. El fortalecimiento institucional fue central en este periodo. La obtención de financiamiento internacional posibilitó a su vez la construcción de la sede de Divas, un espacio que es compartido con ATA y que actualmente se llama la Casa de la Diversidad. Y no solo garantizó autonomía organizativa, sino que también se convirtió en un punto de referencia para la comunidad LGBT+. Algo para destacar es que en el NOA, el Divas y ATA son las únicas organizaciones que tienen una sede propia, gracias a que Luisa ha cedido
su terreno de su casa para construir la organización, la sede. Entonces, bueno, es algo muy destacable que sea una de las sedes que existen en las organizaciones, en el NOA, ¿no? Paralelamente, la incorporación de una de sus referentes en el INADI marcó un proceso de institucionalización que, si bien trajo tensiones internas, también permitió una mayor articulación con el Estado y la implementación de acciones de salud y educación. Así, Divas expandió su repertorio de acción colectiva y consolidó su presencia en la escena política y social en Santiago, desde el uso del teatro como herramienta de lucha hasta la disputa por el reconocimiento jurídico y la construcción de alianzas estratégicas. La organización transitó un periodo de crecimiento que transformó el espacio público y amplió la visibilidad del colectivo en la provincia. Bien, en cuanto a esta etapa, la última, en este periodo se observa cómo las leyes fundamentales sancionadas entre 2006 y 2012, educación sexual integral, matrimonio igualitario e identidad de género, fueron apropiadas e implementadas en el contexto local. Su puesta en práctica influyó de manera directa en las estrategias y repertorios de acción de Divas, marcando un momento de consolidación en su capacidad de incidencia política. Las alianzas estratégicas establecidas con el INADI y con gobiernos locales facilitaron la apertura de oficinas de diversidad, consolidando un espacio formal de diálogo y visibilización para el colectivo LGBT+ en varias municipalidades. Aunque limitados en recursos y alcances, estos espacios representaron un cambio en la orientación de las políticas locales, que estaban centradas principalmente en la infraestructura municipal y cuestiones administrativas, y a partir del periodo analizado comenzaron a incluir el reconocimiento y la protección de derechos del colectivo de la diversidad sexual. Un aspecto importante en esta etapa fue el impulso de acciones colectivas en el ámbito educativo, a partir de la realización de diversos congresos de ESI, en alianza con Divas, en el marco de congresos de ESI y de la reinserción educativa de personas travestis trans, impulsada por ATA en alianza con Divas, en el marco del programa Hacemos Futuro. La organización gestionó, en articulación con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, estrategias para sostener estos procesos de reinserción. El objetivo era mejorar las oportunidades laborales de una población históricamente excluida del sistema educativo formal. Aunque estos logros enfrentaron desafíos de sostenibilidad, la colaboración con integrantes del organismo del Estado muestra el potencial de políticas de apoyo a la inclusión en el contexto local. Además, los esfuerzos de Divas para mejorar el acceso a servicios de salud, como la creación del consultorio inclusivo, reflejaron un sólido compromiso con la ampliación de derechos. Este consultorio representó un hito en el acceso a la salud para personas LGBT+ en la provincia. Sin embargo, a pesar de estos avances, aún existen barreras significativas, particularmente en el acceso a una vivienda digna, dado que los requisitos para acceder a programas de vivienda excluyen a gran parte de este colectivo debido a la falta de recursos. Las alianzas con las áreas estatales permitieron impulsar políticas y programas, pero su sostenimiento estuvo condicionado por factores internos a la propia gestión pública. En algunos casos, las articulaciones se sostenían gracias a la voluntad personal de funcionarios con sensibilidad hacia la agenda de diversidad, lo que volvía frágiles los logros alcanzados. Cuando funcionarios con los que se habían construido vínculos de confianza eran trasladados o dejaban sus cargos, se debilitaban los proyectos y se interrumpía la continuidad de las acciones, incluso sin cambios de signo político a nivel provincial. A nivel nacional, la participación de Divas en redes y articulaciones con organizaciones feministas y de derechos humanos fortaleció su capacidad de incidencia, pero también puso en evidencia desigualdades en la distribución de recursos y en los procesos de toma de decisiones. Estas experiencias muestran que la inclusión de las demandas en la agenda política es posible, pero que el acceso real a los derechos requiere una transformación estructural más profunda, que trasciende el carácter personalista de actores con poder político y acceso a recursos, superando la fragilidad de voluntades temporales. Bien, en cuanto a las conclusiones, esta investigación ha documentado cómo la lucha del colectivo LGBT+ en Santiago
forma parte de un proceso de transformación gradual sostenido por la persistencia y la capacidad de articulación de organizaciones como Divas. Los avances logrados fueron claves para visibilizar demandas y generar cambios concretos, pero requieren políticas públicas inclusivas y estables que trasciendan coyunturas para garantizar derechos de forma efectiva. Uno de los principales aportes fue mostrar que la acción colectiva de Divas no se limitó a la movilización pública, sino que incluyó prácticas cotidianas con fuerte contenido político, reuniones en sus sedes, redes de cuidado y apoyo mutuo. Esta politicidad de lo doméstico fortaleció la organización, permitiéndole responder a las necesidades del colectivo e incidir en la agenda política. Lejos de ser espacios separados, lo público y lo cotidiano se entrelazaron como ámbitos igualmente centrales para la resistencia. Este enfoque también implicó un desafío metodológico. Como investigadora y militante del Archivo de la Memoria LGBT+ en Santiago, mi posición exigió un ejercicio constante de reflexión crítica sobre el lugar desde el cual se produce conocimiento. Reconocer que la memoria travesti trans se construye desde un lugar situado permitió enriquecer el análisis y comprender la investigación como una práctica política. A su vez, el escenario represivo del juarismo condicionó las posibilidades de organización. Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los 90 el activismo LGBT+, ya ha impulsado campañas de prevención del VIH y otras demandas, en Santiago estas discusiones solo llegaron en 2004 con la intervención federal. Este desfase temporal refleja las condiciones desiguales en que se desarrolló el activismo, donde en Santiago del Estero la urgencia de enfrentar la represión y la criminalización postergó la posibilidad de impulsar ciertas agendas que en otros lugares ya se discutían. En síntesis, esta investigación reconstruyó el recorrido histórico de Divas y evidenció que el cambio no se gestó solo en hitos visibles como marchas, oficinas de diversidad, consultorios inclusivos, sino también en las tramas cotidianas que sostuvieron la vida y el activismo. Comprender este proceso desde Santiago del Estero permite descentralizar la mirada del activismo LGBT+, visibilizando resistencias y adaptaciones provinciales frente a agendas de los centros políticos nacionales. La periodización construida en este trabajo muestra que el proceso organizativo de Divas no fue lineal ni acumulativo. Cada etapa responde a un entramado particular de oportunidades y restricciones, con avances, tensiones y retrocesos. El paso de un contexto de represión a otro de apertura relativa no derivó automáticamente en la ampliación de derechos. Fue necesario un trabajo sostenido de construcción organizativa y de alianzas para convertir esas oportunidades políticas en conquistas concretas. Finalmente, este recorrido leído desde el presente, atravesado por políticas de ajuste y discursos antiderechos, el caso de Divas adquiere relevancia, no solo por lo que logró, sino por lo que demuestra, que aún en los márgenes del Estado, con escasos recursos y frente a múltiples resistencias, es posible disputar políticas públicas, construir comunidad y habilitar horizontes de vida digna. Esta experiencia nos recuerda que los derechos conquistados no son garantizados de forma definitiva y que su sostenimiento depende tanto de políticas públicas como de la continuidad de las luchas colectivas. Muchas gracias. ¿Están las compañeras de posgrado? Hola, ¿Qué haces, Varo? hola, ¿cómo están? Buen día. Creo que este es el momento en el que de jurades le hacemos devoluciones a Eugenia. Luego vienen las chicas y nos refuerzan, digamos, las cuestiones administrativas, como salir de la sala y esas cuestiones. Así que no sé quién quisiera comenzar.
No, no se te escuchan ahí, ¿no? No sé si estás hablando. Te vi que estabas modulando. No, no se le escucha. No. No, se no te escucha. escuchamos, Anal. Fíjate si tenés la opción del micrófono habilitado, viste que cuando activas el micrófono tenés como una flechita que se despliega para arriba. Fíjate si podés seleccionar alguna otra entrada de micrófono. Si no, la típica, salí y volví a entrar, viste que quizás a veces reinicia como cuando reinicias el módem. Bueno, voy cambiando. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí está. ¿Ahí sí? Sí, sí. Ay, bien, qué suerte. Bueno, encima que me propuse primera, no tenía estos problemas que no habíamos hablado, me parece, antes. Como Sí, si me es diera verdad. la tapita. Bueno, ahora sí, Eugenia, te felicito por el trabajo que hiciste y también quiero felicitar a los directores porque se nota que ahí hubo un acompañamiento. Y bueno, como vos decías al comienzo de tu exposición, ¿no? La importancia de valorizar y reivindicar, poder hacer este tipo de investigaciones en estos contextos, no solo por reivindicar la ciencia, las ciencias sociales, sino también la investigación en el campo de los estudios de género y sexualidad, la importancia que tienen, ¿no? Y sobre todo, yo valoro especialmente de tu tesis el abordaje, no solo en términos geográficos, territoriales, es decir, bueno, que es verdad que la mayoría de las investigaciones en estos temas siempre se han reducido o restringido a lo que pasaba en las grandes capitales, especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires y en especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entonces poder dar cuenta de las especificidades de otros contextos, y creo que vos lo haces muy bien porque lo vinculás todo el tiempo con la realidad social y política provincial, y específicamente también de los territorios que vos trabajás. Me parece que haces muy bien ese trabajo de periodización y que construís un marco teórico coherente y adecuado a tu problema y también a la formación que estás haciendo en el marco de la maestría con una mención que creo que es en ciencia política, si no me equivoco, y en ese sentido la tesis responde adecuadamente a los requisitos de esta instancia y también en términos de contenido a la formación del título que vas a tener. A mí hay algunos puntos que en particular me parecieron súper interesantes. Por un lado, que me parece que vos no idealizás a la organización con la que trabajás, das cuenta también de las tensiones y de los conflictos que atravesaron ese proceso de progresiva institucionalización y en especial este diálogo que se da entre la organización local y también la construcción de una agenda activista nacional y de políticas públicas a nivel nacional, como es la incorporación de Luisa Linadi y todo lo que eso potencia y también las tensiones internas que se dan. Y yo creo que hacer un trabajo así de honesto y que da cuenta de esas complejidades me parece muy valorable. Y también hay algunas escenas que vos relatás que dan cuenta de la forma en la que se construyen las políticas públicas y esta tensión y sinergia entre las demandas de las organizaciones y, por ejemplo, los representantes en las cámaras de diputados y senadores. En particular, hay una escena que me había parecido muy interesante, que es cuando una senadora, Corradi, le pide a la organización que se manifieste públicamente justamente para poder darle a ella el aval social para poder tener ese voto positivo de la ley de matrimonio igualitario. Me parece, esa escena me pareció en particular muy, muy gráfica de a lo que vos das cuenta, que es de esa minuciosidad
de lo micro, ¿no? De la construcción de una demanda y de cómo se puede llegar a la sanción de una ley, por ejemplo, la de matrimonio igualitario, que requirió ese trabajo minucioso en cada una de las provincias. Y después, en particular, lo que yo te había puesto en el dictamen, que tenía que ver con que pudieras profundizar sobre tu rol y tu compromiso militante y también como académica, me parece que en la defensa lo abordaste muy bien, y en ese sentido, en particular, lo que tenía que ver con lo que yo te había propuesto, me parece que se cumplió correctamente. Y también quiero destacar que hay un aspecto interesante de la tesis que quizás no está tan trabajado y que quizás te interese trabajarlo más adelante, que tiene que ver con las redes internacionales, la posibilidad de la organización de conseguir financiamiento internacional. Me parece que es algo que no está muy trabajado y que quizás te permita a vos también a futuro pensar algo en relación con esto, y aprovecho entonces para preguntarte cómo tenés pensado seguir este abordaje, esta trayectoria de investigación en una instancia doctoral, por ejemplo. Creo que nada, si tenés pensado algo al respecto, sería interesante también escucharte. Así que por mi parte vuelvo a felicitarte y a destacar la potencialidad de este trabajo. Así que por mi parte es lo que tengo para decir. ¿Les respondo ahora o cuando todos terminen? Creo que es preferible que expongamos todos, anotes las preguntas y contestas todo al final. Dale. ¿Querés? ¿Quién me falta? No llego a ver. Hernán, ¿no? ¿Querés seguir vos? Bueno, Dale. buenos días a todos, a todas, a todos. ¿Se escucha? Esa es mi pregunta. ¿Sí? Ok. En primer lugar, felicitaciones, Eugenia, también a sus directores. Sobre todo tu presentación oral, que fue y es excelente, sino también quiero destacar tu tesis de maestría. Comprendo que es un primer gran avance para tu proceso doctoral. Festejo y aliento a que es un texto que puede ser útil no solamente dentro del campo académico, sino también en los debates políticos, en los espacios de militancia y con el propósito de consolidar horizontes democráticos, como vos lo planteas y lo escribes en tu texto. Yo creo que el gran desafío de tu tesis gira en torno a pensar sobre el orden democrático, ¿no? Cuando leía tu gran trabajo empírico, reflexionaba en torno a lo escrito más teórico de Dussel, y plantea que todo orden democrático, por más democrático, implica siempre la tensión entre las lógicas de inclusión y las lógicas de exclusión. Y a esto, cuando yo veo que tú quieres pensar sobre el colectivo travesti, trans y los repertorios de acción colectiva, desde los aportes teóricos de los movimientos sociales, a donde no solamente vos presentas de modo claro cuáles son esos repertorios, cómo el colectivo fue construyendo recursos ideacionales o ideológicos que han ido apostando, y no solamente te quedas en eso, sino que también tratas de pensar cómo son esas apuestas políticas de estos colectivos travesti trans que se sitúan en un tiempo determinado, en un espacio determinado, resalta la situacionalidad, y cómo hay ciertas apuestas en determinados momentos, coyunturas, de construcción de estatalidades, ¿no? Una de mis preguntas es, bueno, ¿qué puedes aportar en torno a la cuestión teórica sobre la construcción de las estatalidades, que ha habido como muchos debates en los movimientos sociales
ante la emergencia de la experiencia nacional y popular del kirchnerismo y del vínculo con los movimientos territoriales, esa discusión sobre Estado, movimientos sociales o los procesos de institucionalización y autonomía. Creo que aquí vos podés aportar desde estas otras realidades, sino también, y creo que puede ser como un disparador, digo, con este propósito de pensar de modo situado, cómo se vincula, ¿no?, los colectivos travesti trans en sus vínculos con lo político, digo, con esta experiencia del Frente Cívico como un partido predominante, cómo es esa articulación, conociendo un poco como santiagueño la experiencia de DIVA, en su momento muy vinculado con el movimiento Evita, después buscando ya más vinculaciones con los actores de gobierno, con ministros, ministras, que en términos reflexivos, ¿qué pregunta teórica se puede disparar de ahí? ¿Qué preguntas se puede construir en torno a la relación de los colectivos, actores políticos, procesos de estatalidad y reemergencias o emergencia de nuevas demandas o recursos ideacionales que pueden surgir de ahí? Y a esto voy con lo interesante de tu trabajo, que es pensar en clave sociológica como proceso y relaciones, y me pareció muy oportuno esa modelización de las etapas, porque aclara mucho al lector y a la comprensión política de las coyunturas, ¿no? Creo que hay una apuesta de historizar muy lograda, y creo que ayuda a pensar cómo, siguiendo el parafraseo de Mike Loefferle, ¿no?, cómo los perímetros de lo político van cambiando, y a medida que el colectivo se va organizando y construyendo recursos sólidos, esos perímetros se van expandiendo, ¿no?, y se van incorporando en la arena política, en los debates, como vos mencionabas en tu trabajo, como al principio determinadas actrices o actores políticos no eran considerados en el discurso mediático, y esas coyunturas fueron totalmente distintas después de los 2010, 2011, 2012, 2013, en donde los medios convocaban al colectivo trans, antes marginado y ahora reconocido y legitimado como actores que poseen discurso público y aparecen como legítimos a la hora de los debates provinciales o nacionales. Eso como que me parece muy, muy rico. La cuestión metodológica y de pensar lo metodológico no solamente en clave procedimental o si fuese un simple recetario, y pensar en la cuestión epistémica del lugar del sujeto investigador en el proceso, como así también poner en valor la cuestión de la dimensión territorial, no solamente del objeto, sino también de pensar el proceso de investigación y sobre todo el lugar donde ese sujeto investigador se ubica en relación al objeto o a los sujetos que investiga, ¿no? Eso me interpela, ¿no? Y que forma parte, creo, uno de los grandes desafíos de la reflexión epistémica en institutos como el nuestro, el INDES, en donde siempre nos sentimos interpelados ante, perdonen a los que están presentes, ¿no?, la hegemonía porteña de pensar el mundo, ¿no? Y creo que eso es valioso, y tu trabajo va en ese sentido y fortalece otras formas de cómo pensarnos, y no solamente quedar en un aporte empírico del caso provincial, sino que también tiene mucha herramienta para dialogar y para aportar a una explicación nacional de lo político, en este caso con tu aporte. Destaco la interdisciplinariedad como forma de construir de las ciencias sociales, y
Y no más que eso, porque la verdad que es excelente tu tesis y nuevamente te felicito a vos, a tu equipo, a los que te acompañaron y no más que eso. Bueno, buenos días nuevamente a todos. Eugenia, Daniel, Gonzalo, felicitaciones por este trabajo, por esta investigación. La verdad que fue un placer leerla. Yo soy de Buenos Aires, pero soy del conurbano, así que me considero periférica completamente, así que muy, muy feliz siempre de que me convoquen a analizar estos trabajos, a evaluarlos. Me parece, hace 2 semanas evalué un trabajo sobre la comunidad trans respecto de los edictos policiales, digamos, en la década del 80, así que estar leyendo tu trabajo en consonancia con ese otro trabajo de grado y empezar como a registrar cierto interés por el armado de una genealogía de trabajos vinculados también al archivo, a las memorias, ¿no? Es un trabajo de una potencia memorial que, o sea, si bien estamos hablando de una organización en términos situados, yo no puedo dejar de pensar como la perspectiva y la potencia del archivo y de los estudios de la memoria en tu trabajo de investigación. Eso es de un respeto y de una responsabilidad histórica que es para felicitar realmente Eugenia y el equipo, ¿no? Obviamente. No voy a sumar muchas cosas respecto del análisis de la tesis porque te lo puse en mi dictamen, digamos, traté de ser lo más minuciosa posible respecto de las potencialidades y sobre las líneas de continuidad, que creo que eso lo tenés bastante claro porque esta forma parte de tus conclusiones y, digamos, la verdad es que no tengo muchas referencias en torno a eso. Sí, quiero decirte algunas cuestiones que me surgieron respecto de la defensa oral, que estuvo muy sólida, siento que has retomado algunas cuestiones de los dictámenes de los 3 jurados, y al mismo tiempo como me quedé un poco con las ganas de esta mirada que tenés entre institucionalidad y movimentismo, que es algo de lo que te dice Hernán también, que me parece que es una tensión histórica, ¿sí? Y que necesita de cierto refuerzo histórico nuevamente sobre esas tensiones, ¿no? Algo que en el feminismo se llama feminismo académico, feminismo de base, empieza a pasar un poco con el colectivo LGBT, ¿no? Que se empiezan a visibilizar estas tensiones. Yo siento que igual no tenés una mirada ingenua para nada sobre eso, de hecho hay una mirada muy estratégica en tu investigación respecto de la posición del Estado sobre los avances de derechos en relación al colectivo travesti trans. Pero hay algo ahí como que hay que empezar a poner en diálogo con otros colectivos que ya han de alguna manera constituido, digamos, estas tensiones, ¿no? Esto de empezar a trabajar en la articulación. A mí los estudios de caso me encantan, me fascinan, pero esto de colocar el punto o el foco en una estrategia genealógica y potenciar, digamos, esa articulación memorial histórica, creo que es algo que pide la investigación, ¿no? No es algo que yo a veces digo, le estoy pidiendo yo a la investigación de Eugenia o la investigación lo está pidiendo, ¿no? Y una de las preguntas que me hago en esa lectura es ¿qué pide tu investigación, ¿no? O sea, ¿qué te está pidiendo a vos? Y hay algunas cosas que vos nombrás y que enunciás y que finalmente en esta instancia de diálogo, porque es una evaluación en la que vos estás ya muy bien evaluada por todos nosotras, creo que hay algo más ahí como en el dispositivo del diálogo que tenemos que empezar a pensar también de conjunto, ¿no? Y siento que como jurado también tenemos como esa responsabilidad de decir, bueno, cuáles son los puntos posibles
en donde esta escritura, que además es una tesis que está muy bien escrita, que yo repasando un poco el dictamen siento que no te lo puse y es algo que a mí me interesa muchísimo, como encontrar un registro de escritura singular, auténtico, conmovedor al mismo tiempo, ¿no? Que esté nutrido de diferentes sensibilidades, ¿no? Esto que me lo anoté, ¿no? O sea, la politicidad de lo cotidiano, ¿no? Hay algo ahí en esa sensibilidad del registro sobre las redes de cuidado, ¿no? Del colectivo que a mí me produjo una gran identidad con el trabajo de escritura, digamos, una gran identidad con el trabajo de escritura. Y en ese punto, como hay una fuerza acontecimental, digamos, que siento que se puede trabajar en términos genealógicos, ¿no? A mí me gusta mucho cuando vos decís hacia el final respecto de, bueno, qué pasa a nivel América Latina, ¿no? O sea, a veces pasa como, bueno, ¿cómo podemos comparar esta experiencia con las experiencias de Buenos Aires o más visibles y demás? Y vos haces una apuesta un poco mayor, y a mí eso me parece muy interesante, ¿no? Porque hay una generación del 80 que está ahí como tratando como de articularse con tu investigación y que no solo está situada en Argentina, sino en América Latina, y creo que ahí hay una potencia. O sea, yo te quiero convencer, no, mentira, no te quiero convencer, pero hay algo de tus propuestas de líneas de investigación que me parecen sumamente atractivas y de una gran potencia y de vacancia en este momento, y que los estudios de género necesitamos. ¿Sabes? La proclama a la continuidad, ¿no? Hasta ahí voy yo. Me gustó mucho. Animate en la defensa a confiar más en la voz, en lo que puedes decir vos por fuera del punteo que tenés. Es importante eso, destacarlo. Y ¿qué más? Tenía algo más apuntado. Un segundito. Eso. Nada más. Felicitaciones de nuevo y gracias por el reconocimiento a la educación pública en este momento. Se valora muchísimo. Así que felicitaciones de nuevo, Eugenia. Creo que ahora ya podés contestarnos y nosotros nos callamos un ratito. Bueno, muchas gracias. Les agradezco sus devoluciones. Bueno, sí, ha sido un proceso largo y exhaustivo en donde se ha combinado, bueno, mi implicancia en el campo con las compañeras con las que trabajo de manera cotidiana y también el desafío, ¿no? de poner distancia y mirar con ojos de investigadora estas situaciones. Que por ahí el hecho de estar tan adentro como militante en el archivo me hacían conocer ciertos aspectos que de otra manera yo no hubiese conocido, pero que también han ayudado a la comprensión de lo que yo estaba escribiendo como investigadora en mi tesis, ¿no? Y en ese sentido ha sido también un desafío recuperar como esta genealogía que decía Bárbara, a partir sobre todo de las entrevistas en donde estamos hablando de militantes que han vivido muchas cosas, muchas situaciones, no solo de hostigamiento policial, sino también en sus propias vidas atravesadas, ¿no? por una violencia estructural. Entonces, por ahí, bueno, cuando yo les comentaba que en las entrevistas sacaba fechas que me mencionaban en estas entrevistas para buscar en los archivos, por ahí era difícil porque ellos no recordaban del todo con exactitud cuál era la fecha, porque se confundían, porque no me acuerdo si esto, si lo otro, conversaban entre ellas, no, pero no era en esta fecha, bueno,
y así, porque era como una mezcla de todas las vivencias que han tenido a lo largo de sus vidas. Así que, bueno, sí, ha sido un desafío armar la trayectoria de la organización, que más allá de ser trayectoria de la investigación, considero que es la trayectoria de la militancia LGBT en Santiago del Estero, porque, bueno, es a partir de estas acciones colectivas e impulsadas por ATA y Divas que tenemos actualmente las conquistas que tenemos. El consultorio inclusivo sigue funcionando a pesar de que, bueno, por los recortes presupuestarios a nivel nacional no se consiguen hormonas, pero las compañeras que forman parte del consultorio le ponen el cuerpo todos los días. La terminalidad educativa se ha conseguido a partir del impulso de las referentes de ATA y de Divas. Entonces, todas estas conquistas que se han ido dando a lo largo de los años han sido fundamentales para mejorar sus condiciones de vida y bueno, y en ese sentido también lo que pretendo en el futuro es retomar una encuesta que habíamos hecho en el marco de un proyecto de ciencia y técnica de la UNCE, en donde abordábamos las condiciones de vida en el 2014 de travestis trans, y queremos retomar el estudio para actualizar esos datos y conocer cómo son ahora las condiciones de vida. Es un estudio a nivel provincial, entonces buscamos abarcar a la mayor cantidad de personas travestis trans de la provincia en localidades que son muy alejadas y que de otra manera no podríamos conocer. Entonces, bueno, eso es una herramienta, creo que valiosa para conocer cómo está el colectivo, cómo se sigue impulsando acciones o cuáles son las necesidades actuales, que seguramente son muchas en este contexto de recortes que estamos atravesando, pero bueno, eso es algo que queremos hacer con el equipo de trabajo del INDES, con el grupo de géneros, y bueno, y también en cuanto a en la instancia doctoral, bueno, en ese momento de escribir la tesis de maestría, me surgieron muchas líneas de investigación, como bien han visto ustedes en esa parte. Y si bien me encantaría abordar la mirada latinoamericana, también ha surgido otra línea que no ha estado puesta en la tesis de maestría porque surgió posteriormente, y es investigar acerca de los consumos problemáticos de las personas travestis trans, que es un tema que no es abordado, que no está abordado en realidad. Solamente hay muy pocos estudios y todos están focalizados en AMBA. Entonces, bueno, también poder trabajar sobre lo santiagueño, cómo lo vivimos aquí, para la tesis doctoral es el abordaje que pretendo llevar a cabo. Así que, bueno, si bien es un giro en mi tema actual, toda la experiencia que yo vengo teniendo desde 2014 con las compañeras, bueno, me va a servir, y no solo me va a servir en términos de utilidad, que no es lo que quiero decir, sino que lo que pretendemos con las combas es trabajar en conjunto para comenzar a activar esas maneras de, bueno, acompañamiento, prevención, conocer cómo llevan esas vidas que están más en los márgenes que los márgenes mismos, ¿no? Como que todavía más marginalizadas. Así que, bueno, les agradezco un montón por las devoluciones y, bueno,
si ha quedado algo por ahí, si ustedes, Daniel, Gonzalo, tienen algo para decir o... Sí, bueno, yo agradecer mucho la lectura a las 3 personas que componen el jurado, las devoluciones, y no extenderme demasiado, pero sí señalar que al tener su lugar de residencia y de trabajo en Santiago del Estero, Eugenia, y nosotros con Gonzalo estar en el área metropolitana de Buenos Aires, es un esfuerzo adicional el que ha hecho ella de poder llevar adelante el trabajo de escritura de la tesis y todo el seguimiento que tuvimos que hacer a la distancia. Pero bueno, también es una apuesta a fortalecer otros centros de producción de conocimiento, no como casos en sí mismos, sino exactamente como eso, como centros de producción del conocimiento. Cuando este año conocí el INDES, hablando con varias colegas que habían sido becarias, en muchos casos no habían terminado sus tesis, y fue algo que me llamó bastante la atención y pensaba en qué medida ciertos contextos institucionales también obstaculizan o no dan todos los elementos para llevar a cabo los procesos más allá de los esfuerzos individuales. Entonces creo que acá hubo algo virtuoso, que es la voluntad, la perseverancia de Eugenia para llevar a cabo esta tesis y en el plazo que le da la beca también llevar adelante la tesis doctoral, que es lo que le queda ahora por delante. Pero también hubo un esfuerzo de parte del equipo de dirección para poder hacerlo a la distancia, que no siempre es lo más sencillo. Así que yo como director quedé muy conforme del trabajo con Gonzalo en la codirección, que creo que nos complementamos muy bien, y con el resultado final de Eugenia, más allá de la calificación que decide el jurado, que yo no soy de los que me gusta ni siquiera quedarme, aunque tenemos voz, así que cuando toque el momento me voy a retirar, pero sí decir que estoy muy orgulloso del trabajo hecho por Eugenia y creo que es un aporte que trasciende el estudio de caso, un poco retomando algo que decía Bárbara y alguna inquietud también que señalaba Hernán sobre los aprendizajes. Creo que hay algunos desarrollos que son enriquecedores más allá de las coordenadas de espacio-temporales. Bien, también cortito, agradecerles a Daniel, a Eugenia por el trabajo y la tarea compartida. Ha sido una buena experiencia de trabajo. Agradecerles a los jurados por las devoluciones y la lectura amenas que realizaron. Desde distintas perspectivas observaron esto que también fue una tensión en el momento del trabajo, que tiene que ver con la relación entre lo provincial y lo metropolitano. Hay una discusión de colonialismo interno académico que se dio, que la discutimos, que intentamos pensarlas y problematizarlas y cómo se elabora, y eso estuvo bien trabajado en la tesis y bien recogido en los comentarios ahí, y es algo como para seguir pensando. Respecto a esto del activismo, creo que escuchaba la exposición y nos faltó una referencia bibliográfica que es Silvia Delfino, la tía Catita, que esto hubiera resuelto en los comentarios acerca de militancia y activismo. Silvia trabajó en los 90 en la organización Poniendo el Cuerpo con el colectivo Travesti Trans y generó muchos trabajos al respecto, entonces eso hubiese servido de referencia. Lo anoto ahí como para la siguiente etapa, pero nos ordena toda la bibliografía, toda la discusión sobre militancia y producción de conocimiento. Incluso el colectivo le decía la tía Catita de referencia, así que ya te voy a pasar el libro. Eso, agradecerles por las devoluciones y bueno, que vemos cómo continuamos ahora el proceso. Creo que no sé si está la compañera de posgrado. Nos quedamos y después nos avisan. Sí, estoy aquí. Como ustedes quieran, si se quieren retirar de la sala junto a Eugenia, no hay problema, les mandamos un mensajito para que vuelvan a ingresar para la lectura del dictamen. Perfecto. ¿Un mensaje de WhatsApp sería? Sí, creo que tenemos tu teléfono, igual de todos modos les mandamos por mail de nuevo el enlace. Dale. Así que recuerdo las dos cositas. Nos vemos en breve. Nos vemos en breve.